Dios nos bendiga, amados hermanos. No podemos tener otro saludo, sino lo mejor, el mejor de los saludos. Dios le bendiga. ¿Recibe usted la bendición? No hay mejor palabra, no hay mejor saludo que esa palabra Dios le bendiga. Y cuando nos digan Dios le bendiga, de verdad que es una bendición y nosotros todos debemos de recibirla, ¿verdad? Debemos recibirla porque es una proclamación de un bien, de una maravillosa bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí para saludarlos, para decir que estamos muy alegres y enfiestados. Nuestro corazón se enfiesta porque nosotros tenemos un motivo muy grande. Y ese motivo muy grande, de verdad que no viene de nosotros, no viene de otra persona en particular, sino viene de Dios Todopoderoso. Porque nosotros todos en esta tierra, pues claro que sí, Dios nos ha dado la hermandad, la familia, el cónyuge y todo, pues qué bendición, pero a veces no siempre es de bendición. Pero cuando estamos en Dios, de verdad que nuestro corazón se enfiesta, quizás pasamos momentos duros, momentos difíciles, pero el cristiano inmediatamente sabe cómo estar ahí sí que en pie y estar firmes delante de Dios. Entonces esperamos, queridos hermanos y amigos, que usted esté atento a esta palabra que el Señor tiene para todos nosotros el día de hoy. Sean ustedes muy benditos donde quiera que estén, los hermanos de la iglesia, hermanos que quizás no están en el lugar donde está la iglesia, están en otro pueblo, quizás no están aquí en la capital o en otro país. Allá donde usted nos está escuchando y nos está viendo, reciba esa bendición de lo alto. Cristo le ama. Él está a su lado. Usted es muy, muy amado por el Señor. El Señor nos ama. Nosotros somos muy amados por Él. Reciba esa bendición y sigamos adelante con el Señor. Vamos a iniciar entonces la predicación de la palabra para este momento, este mensaje de Iglesia Restauración, Luz a las Naciones, que está ubicada en Rabinal, Baja Verapaz, cuarta calle 243, zona 1, ahí sí que de nuestro país de Guatemala. Que Dios nos siga bendiciendo. Tenemos un momento de oración. Le invitamos a que nos comuniquemos con Dios para que la palabra que el Señor nos da haga la obra en nuestro corazón. Oremos a Dios. Padre, a ti acudimos y acudimos con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Sin ti todo es vacío, incierto. Sin ti, Señor, no hay nada que pueda darnos ese gozo, esa paz, esa satisfacción que solo tú puedes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Celestial, ponemos en tus manos ahora esta transmisión, Señor. Esta transmisión, Padre, llegue, Señor, lo más lejos que tú, Señor, te agrade llevarlo. Que de una manera sobrenatural, Señor, puedas tocar las vidas, toca los corazones, toca, Señor, los que están enfermos, toca los que están tristes, toca, Señor, los que están quizás desquiciados por alguna situación horrible que está pasando en su vida. Tócalos ahora, Padre. Espíritu de Dios, trae fuerzas y trae esperanza, porque la gran esperanza eres tú. Trae esa gran esperanza en todos los corazones, porque mientras tenemos vida, tenemos esa gran esperanza en ti. Si alguno está en cama, si alguno está grave,
Si alguno está con una enfermedad terminal, visítalo, Señor. Abrázalo, Padre, y que pueda sentir, Señor, tu calor y que pueda recibir tu abrazo y que en tu gracia y tu gran misericordia quieras tú, Señor, asistirle, Padre, tomarlo, Señor, de su mano. Toma, Señor, las necesidades de cada uno. Nuestra mayor necesidad eres tú, Señor. Pedimos ahora, Padre, que entres a los hogares, entra, Señor, a los hospitales, entra, Señor, si es posible, a las cárceles, entra, Dios mío, a toda habitación, a la sala, a donde quiera que estén, Señor, los necesitados. Entra, Señor, y que esta palabra pueda hacer rema en sus corazones y que pueda traerles sanidad ahora. Porque tú, Señor, eres todopoderoso y tu poder no tiene límites. Gracias, querido Padre. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Tú tienes la palabra, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Como tema tenemos en esta ocasión una pregunta. La palabra del Señor nos desafía, nos fortalece, nos anima, nos advierte. La palabra del Señor derrama su gran amor en nuestras vidas. Son leyes maravillosas del Señor. Entonces el tema es un texto de la palabra del Señor escrito en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 3. Y esta es una pregunta que dice de la siguiente manera: ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué pensamos? Es una pregunta. Esa pregunta escrita en la palabra del Señor en el libro de Amós capítulo 3 y versículo 3, el Señor entonces hace esta pregunta al pueblo de Israel. Y esa misma pregunta que le hizo al pueblo de Israel nos lo hace a nosotros el día de hoy. ¿Podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo? Muy bien. Podemos pensar que para lograr caminar juntos, para lograr estar al mismo paso, tenemos que estar, pero muy, muy de acuerdo. Tenemos que estar en buena comunicación, en buena comunión para poder caminar juntos. Esta palabra se puede aplicar. En primer lugar, la aplicación de esta palabra es para el ser humano y Dios. ¿Podrá el ser humano caminar con Dios si no está de acuerdo con Él? Esta palabra se aplica a los matrimonios. Podrán permanecer juntos, podrán estar juntos, caminar juntos por la vida matrimonial, si no estuvieran de acuerdo. Podrán las familias estar en armonía en una casa, en un hogar. Podrán estar en armonía. Podrán estar juntos viviendo en paz si no estuvieran de acuerdo. Y así podemos ver un montón de relaciones de trabajo, relaciones de empresarios que monten una empresa, ahí sí que juntos, dos personas o más personas. Y esto se puede aplicar al ser humano. Ahora lo vamos a aplicar a Dios nuestro Señor. Sigue la pregunta: ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Muy bien. El ser humano perdió su caminar con Dios. Lastimosamente perdió ese caminar con Dios desde el jardín del Edén.
Recordemos que el ser humano estaba con Dios, caminaba con Dios, disfrutaban el paraíso, el Edén, lo disfrutaban juntos. Yo me imagino que tenían una conversación, pero dulce, una conversación maravillosa, porque el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo mismo, tenían una comunión maravillosa. Y el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, miren, tenía entonces al hombre en el jardín del Edén, lo tenía pero con una vida maravillosa. Vean, una maravillosa vida. ¿Cuál es la mejor vida? Que Dios esté ahí, que Dios esté con nosotros, es la mejor vida. Porque puede disfrutar todo. Puede disfrutar una flor, puede disfrutar de, ahí sí que todo el ambiente del jardín del Edén, puede disfrutar todo con sus ojos con que miraba, miraba las cosas así como Dios los veía, porque era su imagen y semejanza. Pero podemos pensar que esta amistad con Dios se acabó, se terminó, cuando el hombre decidió ponerle fin a esta amistad. Porque esta amistad del hombre, del ser humano para con Dios, fue el mismo hombre que le puso fin a esa amistad con Dios. A través de su desobediencia, a través de que ya no estuvo de acuerdo con Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? Ya no estuvo de acuerdo con Él. Dios le dijo, estas son las leyes, estas son las ordenanzas, estos son los reglamentos, porque en todo lugar tiene que haber reglamento. Donde hay un hogar, una casa sin reglamentos, es un despelote. Una iglesia sin reglamentos, una agrupación, una asociación, una escuela, y en fin, podemos ver que hay reglamentos. Entonces, los reglamentos, pero él quebrantó los reglamentos. Y por lo mismo, ya no pudo estar junto con el Señor, sino que fue desechado de la presencia de Dios. Por eso no pueden caminar juntos cuando no están de acuerdo. Pero lo maravilloso y lo bueno es que Dios es Dios amoroso. Dios no es hombre. Dios es muy bueno, porque los seres humanos, nosotros sí somos terribles. Somos tremendos, nos falta misericordia, nos falta compasión. Así que como Jesús dijo que del árbol verde hicieron muchas cosas, que era el Señor Jesús, que no harán con el árbol seco. Cuando un árbol, ahí sí que se cae, todos hacen leña, todos se apuntan, pero el cristiano, el que es misericordioso, no se pone a hacer leña con el caído, sino que dice el Señor, vosotros que sois espirituales, restaurarle en amor, no sea que tú también te des un tropezón y entonces esa falta de misericordia ya no la tendrás. Bueno, ese no es el tema. El punto está que Dios es Dios y no es igual que el humano. Él tuvo gran misericordia, gran compasión y grande amor para con el humano, que hizo un plan y trazó el plan de salvación para que el humano viniera otra vez a Él, para que hubiera otra vez comunión, para que hubiera otra vez amistad. Bien, entonces podemos pensar ahora, podemos ver a través de la palabra del Señor acerca de que el ser humano ahora, cada uno es responsable de aceptar ese caminar con Dios o de rechazarle. Pero nosotros elegimos, yo elijo caminar con Dios. No soy perfecto al 100, tropezando, como dice, cayendo y levantando, pero bien agarrados del Señor. Pero aparte que yo me agarro, Él es el que me sostiene, su brazo, su mano me sostiene y le digo,
no me sueltes nunca, mi Señor. Yo sé que usted hace lo mismo, hermano y hermana. Yo sé que ustedes, amigos, también, su anhelo es no soltarse de Dios. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan entonces. Ahora sigue la pregunta. ¿Podrán dos juntos? Mire, ¿podrán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo, ¿podrán andar juntos? El ser humano, el mundo entero ahora no está de acuerdo con Dios. Y como no está de acuerdo, en su mayoría no pueden caminar con Dios. El cristiano, el Hijo de Dios que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, igualmente, si no observa su vida cristiana, perdone la palabra, pero la misma suerte puede correr. Puede asistir a la iglesia, puede cantar alabanzas, orar, ofrendar, diezmar, todo lo que quiera. Pero si no estamos de acuerdo con el Señor, caemos en el papel de impíos y caemos en el papel de no estar juntos con Dios. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para caminar con Dios? ¿Qué debo hacer? La palabra del Señor es una luz y nos da diferentes luces. Vamos a ver un solo pasaje. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos y en el capítulo 11 y versículo 5 de Hebreos, nos enseña de alguien que caminó con Dios. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a hacer una pregunta aquí a los de mí. ¿Qué testimonio tuvo Enoc, hermana Lolita? Anduvo con el Señor y el Señor se lo llevó. Agradó a Dios, ¿verdad? Gracias, hermana Lolita. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Agradó a Dios. Y por haberle agradado, el Señor dijo, yo me imagino, pero ¿cuál es la necesidad que estés allá lejos? Si mira, qué maravilloso estar caminando juntos, hay mucho que platicar, hay mucho que hablar de las cosas maravillosas del Señor, entonces el Señor se lo llevó. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para andar con Dios? A ver, vamos con hermano Esmel. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para andar con Dios, para estar de acuerdo con Él? Bueno, no se escuchó. Agradarle. Agradarle. Igualmente es un matrimonio. Igualmente son, miren, si no están para agradarse, se vuelve una carga muy difícil, muy doloroso. Se vuelve problemático. Bueno, los hijos de Dios, con Dios, se van lijando las asperezas poco a poco, ¿verdad? Pero los dos tenemos que estar de acuerdo para dejarnos lijar las asperezas y ceder un poco cada uno para que podamos caminar juntos. Bien, la palabra del Señor entonces nos enseña acerca de que nosotros de verdad necesitamos con suma urgencia caminar con Dios. Porque nosotros perdimos ese caminar con Él a consecuencia del pecado adámico. Perdimos ese caminar con Él. Pero ahora nuestro anhelo es agradar a Dios como Enoc y otros siervos de Dios que fueron arrebatados y llevados para estar con Él porque le agradaron. Aquí tenemos otro tema, pero esto no es el tema en este momento. Mire, para el arrebatamiento, el día del arrebatamiento, el día que Dios nos trasponga como hizo con Enoc, si no estamos caminando agradándole, no estamos en el mismo pensar, en el mismo sentir, una buena comunión con Dios, yo creo que no va a suceder el arrebatamiento va a ser de gran pérdida para algunos.
pero que Dios nos permita, estas predicaciones nos ayudan. Pongamos toda la atención. En primer lugar, a mí me ayuda. En primer, la palabra primero es para uno. Ahí sí que, como decía un hermano, que el que reparte le queda la mayor parte, ¿verdad? Y nosotros estamos repartiendo la palabra, qué palabra nos ayuda. Pero si no nos interesa, bueno, eso ya es otra historia. El punto está que nosotros queremos ser arrebatados. Entonces debemos caminar de acuerdo con Dios, debemos caminar con Él y debemos de agradarle para que nuestra amistad con Él sea una amistad hermosa, maravillosa. ¿Qué es lo que Dios anhela del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios? Que tengan una vida consagrada al Señor. Mire, veamos 3 cosas. Que tengan una vida consagrada a Dios, una vida santificada y una vida de servicio. ¿Cuántas cosas son, amados hermanos? A ver, ¿alguien de los de mí me puede contestar? 3. Muy bien, 3 cosas. ¿Qué más? Una vida consagrada, una vida santificada y una vida de servicio. Eso agrada a Dios. Para poder caminar con el Señor, porque Dios es Dios y nosotros debemos de amarle. Podemos entonces comprender muy bien una vida, a ver, quiero saberlo, a ver si se nos quedó. Vamos. Vida consagrada, santificada y de servicio. Y de servicio, muy bien. Eso agrada a Dios. Bien. Podemos darnos cuenta a través de la Escritura, la enseñanza de la palabra al pueblo de Israel. Josué, al terminar su carrera, al terminar su ministerio, y el Señor le habló que él ya iba a partir para estar en la presencia de Dios, entonces reunió al pueblo de Israel y les dio un discurso, dice la Biblia. Y en ese discurso del pueblo de Josué, le hizo un desafío. Le hizo un desafío al pueblo de Israel y podemos pensar que lo sentó en la realidad. En el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo 15, la palabra del Señor nos enseña, en el discurso de Josué, ¿verdad?, que hizo un llamamiento a una decisión firme y decidida al pueblo de Israel. Ese llamamiento tenía que ser firme y tenía que ser decidido. Josué capítulo 24 y versículo 15 dice, vea usted, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, miren, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Veamos entonces acerca de esta realidad y podemos decir que fue un discurso confrontativo para Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que Israel muchas veces falló a Dios, como nosotros, la iglesia, también le fallamos al Señor. Y por eso es que este llamamiento primero fue para Israel y es para nosotros, la iglesia de Cristo, ahora. Mensaje de consagración, de santidad y de servicio a Dios, porque Jesús ha sido nuestro gran ejemplo. Y los discípulos seguimos el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Entonces, es el desafío ¿por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel fue extraído de Egipto. De Egipto, un lugar de idolatría, pero al máximo.
Para cada cosa tenían un Dios. Muy bien. Y los israelitas cayeron también en la idolatría, a pesar de ver los milagros y las maravillas de Dios. Cayeron en la idolatría. Y vean cuántas veces el Señor los reprendió por lo mismo. Ahora, por eso les dice él, recuerden que ustedes y sus padres salieron de allá de Egipto. Y allá había muchos dioses. ¿Qué van a hacer? Yo ya no voy a estar. Yo me voy a ir con el Señor. ¿Van a servir a los dioses que sus padres sirvieron allá del otro lado del río, o sea, el río Jordán, allá por Egipto? ¿O van a servir a los dioses de los amorreos en la tierra donde ahora viven? Vean, estaban en peligro. Pero ¿cómo un nacido de nuevo puede estar en peligro? El que nació de nuevo, dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Uno ya no quiere las cosas viejas. Nuestro corazón, de verdad que cuando Dios nos enamora, ya no podemos nosotros, pero vamos, que el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, tuvieron esos problemas. Entonces Josué les habla que tomen una decisión. Van a caminar de acuerdo con Jehová Dios, el Todopoderoso, que con mano fuerte y poderosa y con grandes milagros y prodigios los sacó de la esclavitud. Van a caminar con Él, ahí sí que con toda decisión de acuerdo con Él, o van a volver otra vez a la vida de esclavitud que tenían. Esa es la pregunta de Josué. Entonces la palabra del Señor nos dice que el pueblo respondió a Josué. Mire, en el versículo 16 y versículo 18 del capítulo 24 de Josué, vemos la respuesta del pueblo. El pueblo dijo entonces, mire, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, mire, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. ¡Wow! Aplausos para Israel, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué bonito contestó el pueblo. Qué maravillosa respuesta del pueblo. Contestaron de esa manera entonces que jamás iban ellos a dejar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían visto los milagros y las maravillas de Dios. Trasladados nosotros la iglesia de Cristo Jesús hoy, cuando nuestra carne, cuando nuestro yo nos quiere apartar de agradar a Dios, de vivir la vida consagrada, la vida santificada a Dios, cuando nos quiere apartar nuestra carne del servicio que debemos de dar a Dios, recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos recordaron las maravillas del Dios Todopoderoso, con milagros y mano poderosa los sacó de Egipto. Ahora nosotros, cuando el enemigo nos quiera, ahí sí que darnos empujones para adorar a otros dioses. Recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Otros dioses ajenos, quizás dirá alguno, Dios me guarde, ¿cómo voy yo a volver a ir a recoger esos bultos y ponerles candela y adorarlos? ¿Cómo? Si esos ya los conozco, esos jamás me ayudaron. El Dios Todopoderoso
A Él en espíritu y en verdad le adoro. Perfecto. Pero hay otros dioses. El creyente, aparte, ahí sí que otros dioses ajenos. ¿Y sabe qué es lo que el Señor Jesús ha dicho en su palabra? Que Él no está de acuerdo que nosotros sirvamos, ahí sí que con una mente dividida. No está de acuerdo. Por eso es que el creyente, el Hijo de Dios, igualmente, cuando su carne, cuando el mundo, cuando el mal le quiere apartar de Dios, acuérdese que Cristo pagó por usted, por mí, por el mundo entero, en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y su sangre no fue en vano. Su sangre está manando a nuestro favor y Él anhela que caminemos con Él de acuerdo en esa vida de pureza, en esa vida de santidad que nosotros no podemos llevarlo con facilidad, pero nos ha dado el poder de su Santo Espíritu. El poder, ahí sí que ese poder maravilloso, ese poder ilimitado de su Santo Espíritu. Y nosotros, mire, con su gran poder vamos a agradarle, como lo agradaron los demás hermanos del Antiguo Testamento. Josué le sigue hablando al pueblo porque ya los conoció. Josué conocía, como dicen unos, el cebo de su ganado, ¿verdad? Cada pastor conoce las ovejas y los hermanitos de la iglesia, cuáles son las dificultades. Bien, Josué le sigue diciendo entonces en el capítulo 19, versículo 20, mire, dice de la siguiente manera: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Josué sabía. El Señor le dio revelación, discernimiento. Sabía que es fácil decir sí. ¿No lo cree, hermano? Es fácil decir sí. Es fácil decir, mire, hermano, usted ha sido elegido para este ministerio. Hemos orado a Dios y Dios nos ha revelado que usted está elegido para este ministerio, usted para otro ministerio. ¡Hala, excelente! ¡Qué bien! ¡Hala esto! A mí me gran bendición. No tenga pena, yo voy a servir al Señor. Voy a hacer hasta lo imposible. Pero en el transcurso ya comienza a caminar y comienza ya la carga del ministerio. Poco a poco va bajando la guardia. Despacio va bajando la guardia, poco a poco va llegando, ya no llega tarde, o si no, ya no llega. Y por último termina renunciando al ministerio. Mire qué fácil es decir sí. No estamos criticando a nadie, pero así es el humano cuando no sabe a quién sirve, cuando no sabe a quién quiere agradar. Fue fácil para Pedro. Pedro, cuando no estaba en el poder del Espíritu Santo, cuando no había sido bautizado en el Espíritu Santo, lo mismo dijo. Señor, le dijo, si es posible, yo mi vida daré por ti, Señor. Yo voy a entregar mi vida por ti y yo te voy a defender, Señor. Fue fácil para él. Y a la hora de la oración, a la hora que Jesús se los llevó a Pedro, a Juan, a Jacobo, como sus compañeros de oración, como grupo de intercesión, porque eran momentos apremiantes, momentos en que el Señor, como dice la palabra, llevaba sobre sus hombros el pecado de la humanidad. En momentos se durmieron. ¿Nos damos cuenta que se durmieron? Ya ve que es fácil decir sí. Y cuando llegaron los enemigos de Jesús al huerto para prenderle, ¿qué hizo Pedro? Actuó en la carne.
La carne no nos deja agradar a Dios. La carne no nos permite hacer la voluntad de Dios. Si servimos a Dios en la carne, es muy doloroso. La carne no se sujeta a Dios. La carne no quiere servir a Dios. Y si seguimos en la carne, entonces la carne rápidamente se ofende. Es bien susceptible, se ofende. Y al ofenderse con toda facilidad, mire, hay discrepancias, no hay unidad. Y la pregunta del Señor sigue estando, ¿podrán dos caminar juntos, andar juntos, si no estuvieran de acuerdo? ¿Vean? Entonces, así como el pueblo de Israel dijo, líbrenos Dios, que nosotros hagamos tal cosa, nosotros serviremos a Jehová, que bueno, pero Josué le siguió preguntando, porque miren, les vuelve a decir, por amor les volvió a repetir, pero comprenda, miren, estamos parafraseando la palabra, comprenda que Jehová Dios es santo, Él es perfecto, y Él es celoso también. Y Él no va a sufrir el pecado que ustedes van a cometer. Entonces piénselo bien. Ya ve que no se puede caminar juntos si no se está de acuerdo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? A ver, ¿quién de los de mí puede decir? Santo, ¿verdad? Santo. ¿Qué más? Dios es santo, Celoso. celoso, y no sufrirá, quiere decir, Él no soporta el pecado, Él no soporta la impureza, Él no soporta. Miren, ahí dice que la pudrición de pecado, Él no lo puede soportar. Por eso dice, no va. Entonces, para servir al Señor, entonces, hay que estar de acuerdo con la santidad de Dios, para poder caminar juntos con Él. Entonces, si dejáis a Jehová y si vieres a los dioses ajenos, miren, dirá alguno, pero Dios es celoso, y no que dice pues que el celo es fruto de la carne. Es que una cosa son los frutos de la carne y otro es el celo santo de Dios, porque su palabra dice que Él nos cela con celo santo, porque Él dice en su palabra que es Padre, mire, y es nuestro Dios, es nuestro Padre, y Él anhela que seamos así como un esposo, mire, tiene su esposa, es un sentido figurativo, espiritualmente dice, entonces la iglesia es su esposa. ¿Y acaso un esposo no es celoso con su esposa, pues? O viceversa. Un día dando yo una clase a un grupo de hermanas en una escuela dominical, se me ocurrió hacerles una pregunta. ¿Usted es celosa, hermano? No, decían todos. Seguro. No, yo no padezco de celo. Yo estoy haciendo pleitos a mi esposo. Bien puede llevar a otra señora entonces a la casa, porque usted no es celosa. No, así no. Entonces los celos son solo ¿para qué? Para definir, para establecer esa unidad, esa amistad. Mire, entonces para Dios los dioses ajenos, para Dios es abominable, para Dios es como que fuera, es el pecado de fornicación, pecado de adulterio, porque Él como un esposo le da todo a la esposa, así Dios nos ha dado todo, y nosotros vamos y adoramos a otros dioses que no tienen poder. Mire, entonces el Señor pone ese ejemplo. Josué entonces le dice al pueblo que sirvan a Dios entonces y que no se les olvide que hay que servir a Dios con santidad, con pureza. Así anhela el Señor que se le sirve. Muy bien. Alguien dijo 3 cosas muy, muy importantes y muy reales.
Y esas tres cosas es acerca de que hay que para servir al Señor, mire, hay que realmente comprender. ¿Qué son las tres cosas que dijo alguien? Hay que ser, hacer y padecer. ¿Me doy a entender, amados hermanos y amigos? Ser, ¿qué es ser? Es lo que es cada uno. Y para poder servir al Señor de verdad en santidad, hay que ser. ¿Y qué es lo que hay que ser? Ser como Jesucristo. ¿Qué nivel? ¿Qué imposible? ¿Por qué predican estos temas imposibles? Porque no predican algo mejor, algo más a la mano. Lo sentimos mucho, pero aquí la iglesia se está preparando para caminar con Jesús, porque pronto será elevado a las alturas en el día del arrebatamiento y no va a poder estar ahí sí que caminando en un pensamiento y el amado en otro pensamiento de santo, perfecto y puro y se resulta que la amada en otra cosa. No se puede. Tenemos que predicar esta palabra. Podemos pensar que este son mensajes de santidad. Mire, entonces tenemos que nosotros ser. ¿Qué es ser? Ser como Jesucristo. Semejante a Él, semejante a Jesucristo. Vamos a ver un pasaje en un momento. Ser como semejante a Jesús. Hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? El servicio al Señor. Esa es la consigna. Hacer. Escuche, hermano y hermana. Hacer es aquel siervo, aquella sierva, aquel hijo, aquella hija de Dios. Porque todos los comprados y lavados con la sangre de Jesús, no nos compró y no nos lavó solo para quedarnos sin compromiso. El compromiso más glorioso y más grande lo hizo Jesús en la cruz. El compromiso de nosotros es servirle. Entonces hacer significa que un hijo de Dios hace el servicio a Dios y está de acuerdo con Dios en primer lugar y de acuerdo con los hermanos, de acuerdo con su autoridad espiritual, de acuerdo con los hermanos, porque si no, no se puede caminar juntos. Pongamos ahí a dos personas de espalda. Imagínense ustedes dos personas que están parados y los dos están dando la espalda. Y digan, bueno, caminen juntos. Y el uno se va para allá y el otro para atrás. ¿Será eso caminar juntos? No se puede. Entonces ser semejante a Jesús. Hacer es hacer el servicio. Hacer es estar capacitados para llevar una carga y una carga de responsabilidad. Y esa responsabilidad, miren, la lleva y no espera que lo supervisen, que le jalen las orejas, que le repitan a cada rato qué es lo que va a hacer, sino que se unió a Jesús, miren, en un mismo caminar. Y como el Señor ha dicho que la iglesia debe estar unida también, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Salmo 133. Mire, para que haya una unción que Dios da de la cabeza y se extiende al cuerpo que es la iglesia. Entonces, unidad con el Señor, unidad con su autoridad espiritual, unidad con los hermanos, mire, capaz de llevar una carga de responsabilidad en el ministerio, en la obra. Eso se llama hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? El servicio. Por eso es ser, hacer, mire, servicio. Servir al Señor y servirle con todo nuestro corazón. Entonces, el que hace tiene la responsabilidad.
¿Y sabe qué Jesús expresó? Que vayamos una milla más allá de lo que se nos pide, si es posible. Amén, hermanos. Aleluya. Gracias aquí a los hermanos que nos encontraron en el Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo es la unción del Espíritu Santo. Ahí vamos a dejar este pasaje. Por causa del tiempo tenemos que abreviar muchas veces los pasajes. Entonces, unidad con Dios, caminar juntos, unidad con su autoridad espiritual, unidad entre los hermanos. Miren, esa unidad, esa vida de santidad, esa vida de consagración, el ser semejantes a Jesús, el tener la capacidad de agarrar una responsabilidad en el ministerio y hacerlo. Eso sí se llama servir al Señor. Posiblemente uno piensa de todo. Perdón. Disculpe que yo le diga esto. Disculpe que tenga que decir yo. Eso está diciendo yo como que no mucho. Pero no puedo decir otra cosa. Quizá alguno dirá, pastora, pero va que usted porque es pastora, está dedicada, no tiene ocupaciones en otra cosa, usted no tiene un trabajo secular, a usted el Señor la llamó y ese es su trabajo. Pues por la gran misericordia de Dios, aunque uno no es merecedor, pero su misericordia se fijó en nosotros para que le sirvamos, ¿verdad? Y no solo a mí, sino todo creyente. Pero yo estuve por 38 años siendo miembro de mi iglesia. Y en esos 38 años, bueno, yo empiezo a contar desde que acepté a Jesús a la edad de 14 años. ¿Cómo empecé a servir al Señor en esa edad? Me ponían a cantar los coritos de la iglesia. Ay, Dios, yo me iba para acá y para allá, todo desafinado. No se me olvida en aquel entonces el pastor, puedo decir mi pastor, que cuando él tocaba la música y me decía, señorita de paz, y yo empezaba por otro lado, paraba y me volvía a decir mi nombre recio y me corregía. Ahí empecé. Si me hubiera enojado con mi pastor en aquel entonces, si hubiera estado diciendo ya no voy a la iglesia, y yo no entiendo por qué solo a mí me ponía. Habían otros quizás que podían más, pero a mí me ponía. Y yo nunca pude decir no, pero me daba miedo porque me regañaba. Pero su misericordia, la misericordia del Señor ahí me tuvo. Y desde entonces puedo contarle un historial hasta que el Señor me llamó al ministerio. Pero yo tenía mi trabajo secular. Pero procuraba llevar a cabo los ministerios que yo siempre dije que el Señor puso en mi mano a través de mis autoridades espirituales. Quizás alguno me está escuchando, ¿verdad? Y se acordará de lo que estoy hablando. Este ministerio no funciona. Démoselo entonces a la hermana acá. Y yo era de aquellos que no podía decir no. Y después ya no aguantaba las cargas a veces, pero me ponía a orar y me ponía a ayunar y la misericordia del Señor me sostuvo. Entonces podemos pensar, como dijo el gran apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie es campeón por sí solo, nadie es bueno, nadie es excelente. Todos estamos aprendiendo cada día, yo aprendo cada día. Mi sentir es que siempre estamos aprendiendo más y más y más del Señor. Vean, amados hermanos, entonces podemos ver acerca de que hacer es el que tiene en su corazón el anhelo de tener una responsabilidad, de llevarla a cabo. Mire, de ser bien responsable, procurar hacer la voluntad de Dios. Pero quizás dirá usted, pero ¿cómo se va a poder
Si eso cómo cuesta. Vea lo que Jesús dice en Mateo capítulo 11 y en el versículo 21 a versículo 24. Tenemos un pasaje acá que nos ayuda. Dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire el versículo 28. Pensemos en este versículo. Ah, qué rico. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Quizás se pone a pensar en un sillón con almohadas, una perezosa con almohadas o un sillón reclinable y todo, que ahí el Señor lo va a poner a descansar. El Señor no está hablando de descansos de responsabilidades espirituales y responsabilidades seculares, de nuestros trabajos, estudios, lo que hay que hacer. Está hablando de descanso espiritual. Pero luego dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vea lo que sigue diciendo el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros no miramos este pasaje de una manera espiritual, diríamos, este pasaje se está contradiciendo. O como que fuera irónico, que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo. Entonces, ¿dónde está el descanso? Pensaría uno, si lo estuviera viendo de una forma material. El Señor está hablando de un descanso espiritual, de una paz sobrenatural, de un reposo en Cristo Jesús. Mire, pero eso sí, eso no es para estar para los haraganes y perezosos bajo ningún punto de vista, sino que es liviano, un corazón liviano. No se siente usted cargado, a la otra vez hay que ir a la iglesia, a la otra vez tenemos que orar, tenemos que ir a evangelizar otra vez. Yo ya toqué esa puerta un montón de veces y esa señora ahí sale y regaña. Ahora yo lo que quisiera es decir que estoy enfermo y hoy no voy a ir a servir o algo. Mire, eso es una carga material, es el yo el que no deja hacer nada. Pero cuando es un descanso espiritual, es un gran gozo servir a Jesús. Es una realización, es una fiesta interna. Y el yugo del Señor, ¿de qué lleva el yugo del Señor? Entonces, vea usted la palabra hacer, es ser semejante a Cristo, es caminar de acuerdo con Él, como dice Amós 3:3. Mire, si estamos de acuerdo con Cristo, caminamos con Él, podemos ser uncidos con Cristo. Lástima que no tenemos una foto aquí de unos bueyes uncidos, porque quizás los niños o los adolescentes en algunos lugares no han visto cuáles son los bueyes que están uncidos y que llevan un yugo y van jalando una carga y van juntos. Miren, son dos bovinos, porque en algunos países no le entienden por res, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala, ¿cómo le llamamos al ganado? Ganado, ¿verdad? Cuando decimos el ganado, sabemos ya que son, ¿verdad? Es el ganado que los bueyes, las vacas, los toros. Bueno, entonces mire, esos dos bueyes se les pone una cosa encima que se llama yugo. Y luego el dueño de estos bueyes les faja juntos. ¡Wow! Gracias a los hermanos. Dios los bendiga. Ahí está, mire. Mire, son los bueyes. ¡Wow! Entonces miren ahí el campesino, el dueño de estos bueyes. Miren, los tiene uncidos. Ahí tienen una cosa que se llama yugo. Y ese yugo tiene una cuestión que le queda casadito a la nuca del buey. Y luego lo amarran con una cosa como de cuero. Es lo que yo he visto. Ahí en esos lugares no sabemos cómo lo amarran. La cosa es que el yugo queda bien fajado para los dos. Y luego les ponen atrás una carga, una carreta,
llevan carga, o sea que ellos están trabajando. Jesús dijo, mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El cristiano que hace, estamos hablando de la palabra hacer, mire, se deja uncir con el Señor Jesús. Por eso hacer, yo pude comprender esta palabra que es semejante al Señor Jesús. ¿Nos ayuda esto, hermanos? Semejante al Señor. Mire, el buey es humilde, el buey no corcovea. Pero antes de que se dejaran uncir, esos corcoveaban. En mi niñez, yo recuerdo que yo tengo un tío que tenía así sus bueyes. Y yo escuchaba sus conversaciones de ese tío y decía que iba a poner a un buey nuevo, que les decían toro, uncido a la par del buey viejo, porque ese toro no quiere trabajar. Y si le pone yugo, no se deja poner el yugo, por allá tira el yugo. Y poner 2 toros juntos, se matan, se mueren, quiebran el yugo, se rompen el cacho tal vez, saber en qué pararían. Pero los que conocen de esto, el tío decía, bueno, yo voy a uncir este toro con el buey viejo. El toro comienza a brincar y no se deja poner el yugo y al fin se lo pone y jala para un lado y para otro, pero el buey viejo se va recto. O se apega al buey viejo o aquí en la nuca se lastima y mejor, mire, tranquilito. Nosotros somos semejantes al que no se deja de poner el yugo. No queremos servir a Dios, renunciamos al ministerio, es que no me gusta como son, es que así no es que yo quiero que así sea, es que yo no entiendo por qué estos no hacen lo que yo mando, lo que yo digo, o en fin, algo ahí como el toro que brinca, pero el buey, humilde de corazón, el Señor Jesús se pone de ejemplo. Entonces, para poder ser nosotros responsables, para poder llevar la vida consagrada a Dios, la vida santificada, para poder servir a Dios, tenemos que ser semejantes a Cristo y dejarnos uncir con el Señor. Y su yugo, mire, dice que es fácil. Es fácil y su carga no pesa mucho. Su carga es ligera. ¿Por qué no pesa? Porque el Señor es el que lleva toda la carga y nosotros solo vamos ahí de ayudantes. Y qué glorioso es ser ayudantes del Señor. Porque en su palabra dice, donde yo estoy, ahí estarán mis servidores. Donde yo estoy. ¿Qué clase de servicio? Lo que el Señor le ponga. Lo que en su iglesia le ponga a sus autoridades. Porque una autoridad espiritual se supone que ora a Dios, clama a Dios y pide a Dios conjuntamente con los demás hermanos acerca de la promoción, ¿verdad?, de los ministerios. Entonces, vea, eso es lo que el Señor dice. ¿Podrán 2 caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán esos 2 bueyes hacer un trabajo y llevar una carga juntos si no estuvieran humildes y sumisos ahí a su amo? Jamás. Entonces, qué maravilloso es la palabra del Señor. Pero nosotros vemos que qué fácil es decir yo quiero. Hay un canto que dice, oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero oír su tierna voz. Caminar con Él. Oír cada día su voz. Como dijo Israel, nosotros jamás haríamos eso. Pero Josué ya sabía que les volvía a repetir lo mismo. Entonces, amados hermanos, siga la pregunta, ¿podrán caminar juntos si estuviéramos de acuerdo? Con Cristo tenemos que estar de acuerdo, porque o nos quedamos en el día del arrebatamiento para sufrir los juicios de Dios y la gran tribulación que está preparado para este mundo, que no quiere caminar con Dios, que no quiere nada con el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, nos sigue diciendo así la palabra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo que habló, lo que dijo. Vamos a leer rápidamente, vamos rápido porque el tiempo ya se nos fue.
capítulo 24 de Josué, versículo 21 a 24. Tengo otros pasajes ahí, espero en Dios que me dé tiempo. Dice así: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. No una secta de los testigos, ¿va? Sino testigos de lo que vieron en Dios y testigos de la promesa que hicieron. ¿Cuántas veces hemos hecho la promesa de servir a Dios? Y a la primera empezamos a corcoviar. Qué delicado, amados hermanos. Qué delicado es el asunto. Entonces podemos nosotros ver la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 16 y versículo 13 de Lucas. Jesús nos dio esta enseñanza. Dice de la siguiente manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ay, hoy sí le van a dar duro a los ricos. No, hermanos. No, si las riquezas que Dios quiera dar a sus hijos, se las da. Qué bueno, porque hace falta en el ministerio muchas cosas. Los hermanos saben todas las cosas que se necesitan en la obra de Dios, en las iglesias, evangelismo. Bueno, ¿para qué estar diciendo tanto, verdad? Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor: que los que son ricos y agarran su riqueza como su Dios y tiemblan porque no pueden perder un minuto para buscar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para ir a la iglesia, porque su Dios es la riqueza. A eso se refiere el Señor. No puede, porque su corazón está dividido. Y si esas riquezas Dios se las da y la pone a los pies del Señor, pues entonces qué gran bendición. Dios es Dios y la riqueza ocupa un segundo lugar. Pero riqueza que ni hay, ¿verdad? Porque Dios nos da a todos. Podemos decir que no tenemos, no podemos decir que no tenemos, tampoco podemos decir que nos sobra, pero estamos felices. Pero si nos quiere dar riquezas, hay mucho que hacer con el dinero. Muchas cosas, muchas necesidades en la iglesia. El punto está que no te puedes meter un corazón dividido. No podemos estar en una frontera en medio de dos mundos. ¿Caminamos de acuerdo con el Señor? ¿Qué es lo que no nos deja caminar? ¿Qué es lo que no deja? El yo. Yo ya quiero terminar, hermanos. O servimos al yo o servimos a Dios. Que se nos grabe esto. O es mi yo o es Dios. Pero mi yo y Dios no podemos caminar juntos. ¿Quién es mi yo? Mi carne. Mi carne envidiosa. ¿Qué más? Haragán. No quiere ser fiel a Dios. No quiere orar. No quiere ayunar. No se quiere esforzar y agarrar un ministerio con toda responsabilidad e ir una milla más allá de lo que se necesita. No, porque su yo no le permite. Su yo no le deja servir al prójimo, amar al prójimo. El yo es acomodado. Es el yo el que entró en el jardín del Edén e hizo que, ahí sí que el primer hombre y la primera mujer fueron expulsados por causa de ese yo. Y ese yo está latente hoy día. Pero que nuestro yo, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Cristo crezca en mí cada día. Que yo ya no me mire, sino que Cristo sea visto en mí. ¿Vean? Vemos entonces, amados hermanos, que o es el yo o es Dios. Pero no podemos decir yo sirvo a Dios, pero mi yo es el que va adelante. No se puede. Vamos a ir terminando. Recordemos
que como hijos de Dios tenemos que prepararnos, caminar juntos con Dios, consagrados, santificados, servirle, porque su venida está a la puerta. Veamos aquí rápidamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Allá recordemos que Lot vivía en unas ciudades pecaminosas en extremo. Hoy en día la iglesia de Cristo igual está viviendo en este mundo que está peor aún que Sodoma y Gomorra, y preparado está ya para los juicios de Dios. Pero por eso su amor está ahora, mire, vigente para el mundo entero, el que quiere escapar de la ira venidera. Estando Lot ahí, mire, amaba a Dios, y Dios destruyó esas ciudades. Recordemos la historia, que el Señor los sacó a ellos porque ellos amaban a Dios. Pero había alguien de la familia de Lot, que se suponía que Lot y su familia amaban a Dios. Se suponía que ellos eran fieles, una familia que buscaba a Dios. Por eso Dios los sacó de ahí. Los ángeles asieron de las manos de Lot, su esposa y sus hijos, y los llevaron a rastras rápido, porque la ciudad iba a ser destruida. Pero en medio de esa familia había alguien de doble ánimo. Había alguien que servía las riquezas y quería caminar con Dios. Había alguien, mire, en dos pensamientos, y ese alguien era la esposa de Lot. Génesis capítulo 19, versículo 26, mire. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades, mire, de las llanuras. ¿Puede decir llanuras? ¿Alguien me escuchó? ¿Los de mí? Mire, muy bien. Mire. Entonces, mire, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, mire, a Zoar y a la ciudad de donde Lot estaba. ¿Por qué? Porque podemos entender que Lot y su familia estaban viviendo, escuche bien esto, en las llanuras o en la llanura de la destrucción. Hoy nosotros estamos viviendo en un mundo donde podemos pensar que también la llanura de la destrucción, porque preparados están los juicios para todos aquellos que nunca obedecieron a Dios. Entonces, mire la esposa de Lot, salva, seguro. Sus manos fueron agarrados por ángeles para que fuera salva, pero como tenía dos pensamientos, pero como no caminaba de acuerdo con Dios, no caminaba de acuerdo, por eso es que se perdió. Ahí para la mujer de Lot fue la llanura de la decisión y la llanura de la destrucción. Cuando los ángeles asieron de sus manos y lo sacaron a rastras de la ciudad, si ella aún ahí se hubiera arrepentido y hubiera dicho, gracias Dios porque me salvas, yo he sido mediocre en mi comunión contigo, yo soy de los que no te he servido, yo soy de los que me he disfrutado las riquezas, la buena posesión, la moda, los buenos trajes, las buenas joyas y todo, y eso ha sido todo lo que me ha importado, y nunca me importó lo que tú dices, pero gracias por salvarme, Señor, perdóname. En lo que los ángeles lo llevaban, se hubiera salvado, pero ella se perdió. Esa llanura fue una llanura de destrucción, y para ella llanura de decisión y destrucción. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude a ponernos de acuerdo y caminar con Dios, con todo nuestro corazón, porque nosotros podíamos estar entonces en dos corazones,
terminamos con esto, que para ser verdaderos hijos de Dios hay que ser, hacer y padecer. Padecer. Ay, nadie quiere padecer nada. No somos masoquistas para pedir padecimientos, pero agradar a Dios y caminar con Dios, hay padecimientos. Servir a Dios, hay padecimientos. ¿Qué es lo que nos dan los padecimientos? Primero, nuestra carne que no se sujeta y llora y no está de acuerdo. Pues hay que padecerlo, hay que crucificar la carne. El otro, el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, que nos llena la cabeza de pensamientos negativos y nosotros se lo permitimos. Entonces es ahí donde nosotros perdemos. Bien, el tiempo es implacable, se nos ha ido rápido. Esperamos, amados hermanos, que esta palabra, ¿verdad?, nos ayude y nos ayude a tomar una decisión de caminar unidos a Dios, de acuerdo con Dios, como Él nos ha enseñado en su palabra, porque queremos ser arrebatados en el día que Él venga por su iglesia. Todos los amigos que han escuchado esta palabra, queremos decirle: Dios le ama y con un amor entrañable. Y Él quiere que usted abrace su presencia, Él quiere que usted abrace a Jesucristo por la fe y le crea y le reciba para que usted goce de ese caminar con Dios. No importa el pecado, no importa el pecador lo que ha hecho, lo más horrendo de sus pecados. Aquí lo que Dios ve es su arrepentimiento y que se aparte del pecado. Dios le ama, estimado amigo y amiga. Oremos a Dios. Si usted quiere aceptar a Jesús, amigo, repita esta oración con todo su corazón, si usted así lo desea. Le invitamos: Señor Jesucristo, grande es tu nombre, poderoso en gran manera. Creo en ti, creo en tu sacrificio realizado en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor Jesucristo, muchas gracias por derramar tu sangre por mí. Hoy me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti. Yo quiero estar uncido contigo, Señor Jesús, caminar contigo. Necesito, Señor, que tomes mi mano. Señor, ya no quiero ser igual. Renuncio al mundo, renuncio a mi carne, renuncio al diablo, renuncio a la mala manera de vivir en que he venido. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera iré contigo. Amado Dios, sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Te suplico que me des el verdadero nuevo nacimiento. Muchas gracias, Señor. Siga orando. Dios le ama. Si usted hizo esta decisión, es una convicción interna. Usted va a ir creciendo poco a poco en el Señor. Agénciese de una Biblia. Si usted vive en la localidad donde está nuestra iglesia, le invitamos. Cuarta calle, 243, zona 1, Rabinal Baja Verapaz. Y si usted vive en otro lugar, busque una iglesia donde predique la salvación, donde prediquen el camino de santidad. Oremos, iglesia. Querido Padre que estás en los cielos, que esta palabra, Señor, no se me olvide. Que esta palabra, Señor, quede sellado en mi corazón. Y como fuego encendido, permanezca en mí y nunca se apague, para que yo pueda agradarte, para que yo pueda vivir la vida de santidad con tu ayuda, con tu poder, porque solo no voy a poder jamás. Que esta palabra, Señor, se vuelva carne en mí y que yo pueda hacerlo, obedecerlo, servirte. Perdóname, porque ni por mi mente ha pasado servirte. Me he acomodado, Señor. Perdóname por eso. Gracias por darme otra oportunidad.
Tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Tú eres maravilloso. Tú eres pero tan hermoso, tan bueno, amoroso, que no hay para dónde decir yo que no puedo ponerme de acuerdo contigo. Yo soy el que soy problemático. Yo soy el que soy lleno de dificultades. Pero tú, Señor, eres lo más grandioso y glorioso. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, que me limpia de todo pecado y me hace aceptable delante de ti, Señor. Recibe mi servicio, santifica mi vida. No quiero andar en dos pensamientos. No quiero terminar como la esposa de Lot. Yo a ti te amo y a ti anhelo servirte desde hoy y para siempre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, estimados amigos y todos en cuanto llegó esta transmisión. Dios los fortalezca, Dios los bendiga. Nuestras oraciones por ustedes. Sigamos adelante con Cristo, porque Él es la única y más grande esperanza para el mundo entero, para todos aquellos que anhelen caminar de acuerdo con Él, de acuerdo con su palabra. Amén. Muy buenas noches y hasta pronto. Bendiciones.